Bueno, pues vamos a empezar, chicos. Continuamos con la carta 59. Estamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha Burmir. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nuestros yoes superiores, a nosotros mismos. Y refrendamos que queremos ser como el estudiante fiel que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, estamos con la 59 ya terminando. Nos habíamos quedado en esta zona de acá. Me pidieron que explicara yo un poco más esto. Vamos a explicarlo más. Esto es lo que dice el maestro en la parte, un poco antes. Lo que dice él hablando de que los libros que se están haciendo sobre ocultismo oriental, específicamente los que hizo Davis, no están bien hechos, tienen muchos errores y cosas muy profundas las tocan con mucha superficialidad. Entonces él comenta lo siguiente: el doble triángulo considerado por los cabalistas judíos como el sello de Salomón es, como muchos de ustedes indudablemente saben, dicen, es el Sri Yantra del templo arcaico ario, el Sri Yantra del templo arcaico ario. El misterio de los misterios, una síntesis geométrica de toda la doctrina oculta. El Sri Yantra del templo arcaico ario es el misterio de misterios y es al mismo tiempo una síntesis geométrica de toda la doctrina oculta. Los dos triángulos entrelazados son el Udagams de la creación. Contienen la cuadratura del círculo, la piedra filosofal, los grandes problemas de la vida y la muerte, el misterio del mal. Chela, que pueda explicar este signo en cada uno de sus aspectos, es virtualmente un adepto. ¿Cómo es, pues, que la única persona que ustedes ha llegado tan cerca de este descubrimiento del misterio es también la única que no obtuvo ninguna de sus ideas de los libros? Inconscientemente ella descubre al que tiene la clave, la primera sílaba del nombre inefable, como es natural. Usted sabe que el doble triángulo, el Satkona Charkam de Vishnu, o la estrella de 6 puntas, es el 7 perfecto por el punto. Bueno, es lo que dice el maestro, y de ahí, bueno, sacamos todo esto. Es el Sri Yantra, un diagrama místico que se dice representa el flujo de energía del universo. En sánscrito, Sri significa auspicioso o santo, mientras que Yantra significa instrumento para librarse de la esclavitud. Como herramienta sagrada, un Sri Yantra se utiliza para la meditación y las oraciones. Cada elemento del Sri Yantra tiene un significado y un propósito específico. Por ejemplo, el punto central del Sri Yantra se llama Bindu. Se dice que este punto donde comienza toda la creación. Los 4 triángulos que apuntan hacia arriba representan la energía masculina o el dios hindú Shiva. Los otros 5 que apuntan hacia abajo encarnan la energía femenina o el dios Shakti. Estos 9 triángulos interconectados que rodean al Bindu simbolizan cómo el universo está conectado y cómo todo está interconectado. Otra explicación más detallada de lo que dice el maestro, de lo que no se entendió cuando se empezó a hablar de este símbolo que aquí está, dice: el simbolismo de este conjunto es muy complejo. Se trata esencialmente de una representación de la totalidad, con la Tierra, que es el cuadrado, el espacio, las puertas que se abren hacia los orientales por los 4 costados, el cielo, los círculos concéntricos, el despliegue de la manifestación fenoménica, los pétalos del loto, que están ahí en el segundo y tercer círculo, las fuerzas de la vida, los triángulos que apuntan hacia arriba, que representan el principio masculino, los que apuntan hacia abajo, que representan el femenino. Por último, la trascendencia del absoluto Brahman está sugerida por el punto central, que ahí está. El conocimiento de ese simbolismo se obtiene mediante la práctica del dhyana, meditación, una de las etapas más avanzadas del yoga, que se aprende bajo la guía de un gurú, normalmente un maestro espiritual, después que el adepto haya recibido él la iniciación. Por lo tanto, los yantras no son signos auspiciosos, como dicen como dice la mayor parte de los diccionarios, ni amuletos, aunque algunos indios tienden a utilizarlos como tales.
Como su nombre lo indica, la palabra se forma a partir de la raíz yam, dominar, domar. Son medios o herramientas que permiten al adepto practicar una meditación perfecta, mediante la cual logrará despertar en sí mismo la energía espiritual o Shakti, cuya unión con su alma, Atman, constituirá eventualmente la salvación. Bueno, esto es lo que está haciendo el maestro. Por supuesto, se puede hacer una explicación todavía de mayor complejidad, pero no es el caso de la clase. Lo que quiero que observemos es que el maestro está criticando que se tome con superficialidad algo que en realidad tiene muchísima profundidad. En todas las obras sánscritas, védicas y tántricas se encuentra el número 6 mencionado más a menudo que el 7. Esto ya lo habíamos revisado, estamos nada más reenganchando lo que se me había preguntado. Bueno, vamos a continuar con lo que sigue. Y aquí viene un poco más sobre este tema. Otra pista podría ser el término invertido sin yin, es otra de las partes que dice la carta del maestro, o sello del corazón de Buda. La definición teosófica yin sin se menciona en 2 de las cartas de los Mahatmas y se traduce siendo la definición de Samuel Beal, que ya hablamos de él también en la clase pasada. Ver más abajo como la esencia universalmente difundida y la única forma de existencia. Aquí se los dejo esto para que lo repasen, lo lean por su cuenta, vean las referencias de los maestros que hacen y también los comentarios que hacen los maestros de Samuel Beal. Entonces está en la carta 67, ahí viene mucho del detalle de lo que ahí se dice, hasta llegar a lo que son las vidas espirituales temporales de eternidad en la parte de abajo, en la ilusión de un día de Brahma, que está aquí, los 4.320.000 millones de años, y el yin sin no es para las especulaciones de los hombres, porque el señor Buda ha prohibido estrictamente toda investigación de ese tipo, porque es algo que no se debe investigar. Bueno, eso ya se los dejo de tarea, ya continuamos con el Tantra. Sigue aquí el maestro explicando los triángulos que simbolizan el gran positivo y el gran activo masculino, lo femenino, Purusha y Prakriti. Cada triángulo es una trinidad porque presenta un aspecto triple. El blanco representa con sus líneas Yanam, conocimiento, Nata, conocedor, y Yenem, lo que es conocido. Es bien interesante. Entonces, el negro, la forma y el color y la sustancia, y también las fuerzas creadora, conservadora y de estructura, que son mutuamente correlativas. Bien puede usted admirar y más debería asombrarse ante la maravillosa lucidez de esta extraordinaria vidente. Está hablando de la mujer esta, ¿se acuerdan? Que luego se transformó un poco con el ego, pues sin saberlo, sin saber sánscrito ni palí, y por lo tanto viéndose privada de los tesoros metafísicos de estas lenguas que no conoce, ha visto clarividentemente, sin embargo, la gran luz resplandeciendo más allá de sus oscuras colinas de las religiones exotéricas. ¿Cómo cree usted que llegaron a saber los autores de la vía perfecta? O sea, que Adonai era hijo y no padre, o que la tercera persona de la Trinidad cristiana es femenina, la mujer. En verdad que esa obra, ellos se sirvieron varias veces de los fundamentos de ocultismo. Ella, que persiste en utilizar sin ninguna explicación el engañoso término Dios en sus escritos, puede imaginarse hasta qué punto se acerca a nuestra doctrina cuando dice, teniendo por padre al espíritu que es vida, círculo infinito de Parabraham, y por madre el gran abismo que es la sustancia, Prakriti, Adonai posee la potencialidad de los dos y maneja los poderes duales de todas las cosas. Nosotros diríamos triples, pero en el sentido que se da aquí ya servirá de mucho. Aquí el maestro, por otro lado, está entonces refiriéndose a esta mujer de la que ya hablamos y también hablamos de su libro, de cómo con su pura función clarividente, sin saber los lenguajes sagrados, pudo de alguna manera acercarse mucho a la explicación apropiada de la realidad. Otra descripción de este mismo tema. La palabra sánscrita yantra proviene del prefijo yan, que significa concebir, y por antonomasia concepción mental yantra. Puede significar literalmente dispositivo, artificio, mecanismo, herramienta, más preciso, aún instrumento. Ya sabemos que en el sánscrito es muy común que sean polisémicos, es que una palabra tenga varios significados. Y aquí tenemos una combinación también del el Basic Yantra, que es este, y el Sri Yantra, que ya viene completo con todos los simbolismos. Y aquí lo que es la forma, el símbolo, el elemento y el significado. La forma del punto, la forma del triángulo hacia arriba, hacia abajo, el círculo y el cuadrado. Entonces, todo eso nos lleva continuamente a la famosa cuadratura del círculo, que es algo muy comentado en toda la filosofía de prácticamente todos. Una de las definiciones más importantes de la cuadratura del círculo es cómo se puede hacer o cómo se puede medir en un cuadrado. Es muy fácil medir ¿cómo se llama? El- la totalidad del espacio que cubre un cuadrado. Simplemente se multiplica el
se multiplican los catetos y x, tenemos nosotros automáticamente cuál es la extensión. Pero en el caso del círculo es diferente. En el círculo hay que hacer entonces un montón, y esa es la cuadratura del círculo. Saber entonces cuál es la extensión idéntica que puede tener un círculo en relación al cuadrado. Por lo menos es lo que dice la mayor parte de la filosofía y fue resuelta desde la época de los griegos y aún antes. Continuamos con la carta. La mónada dual, los principios séptimo y sexto, para poder manifestarse como logos, como Quan, Shai, Yin, tiene que convertirse primero en una tríada, con los principios séptimo, sexto y un pedazo o un trozo del quinto. Luego, en el seno del gran abismo, atrayendo dentro de sí misma el círculo 1, forma de él el cuadrado perfecto. Repito, luego en el seno del gran abismo, que habíamos visto que el gran abismo está asociado al cuaternario, atrayendo dentro de sí misma el círculo 1, forma de él el cuadrado perfecto. Y de esta manera se alcanza la cuadratura del círculo, dice el maestro, el más grande de todos los misterios, amigo mío. E inscribe dentro de este último la palabra o el nombre inefable. Acuérdense que inefable quiere decir lo que no puede ser expresado con palabras. Pues de lo contrario, la dualidad no podría seguir siéndolo y tendría que ser reabsorbida por el uno. Ya nos había explicado el maestro que el 2 en general no tiene vida propia, se necesita necesariamente el 3. Entonces, todo lo que se desdobla hacia el 2 no es suficiente para que inicie todo el proceso que le llaman ellos de unfold, de desdoblamiento. Se necesita necesariamente un punto, una naturaleza trina. Y eso se consigue entre el principio de Atman, el Buddhi y un trozo del ego superior. Y no importa qué tan pequeño sea el trozo del ego superior, el trozo necesariamente va a producir entonces la triada, que es lo que está explicando aquí el maestro. Voy a repetir para que podamos digerirlo bien. La mónada dual, principio séptimo y sexto, para poder manifestarse como logos, o sea, como Kuai, Shan, Yin, tiene que convertirse primero en una triada, es decir, la duada más algo, es decir, los principios séptimo y sexto y un trozo del quinto. Pongo trozo en vez de mitad porque ya nos había explicado el maestro que en realidad no es una mitad. Cuando Hume le preguntaba si qué porcentaje del quinto pasa, el maestro dijo que, pues, que no se puede cuantificar, simplemente eso es lo mejor del quinto principio, que ya tiene el peso suficiente para darle la tercera pata a este triángulo. Luego, en el seno del gran abismo, que también ya nos explicaron lo que es el gran abismo, atrayendo dentro de sí misma al círculo 1, forma de él el cuadrado perfecto. Y de esta manera se alcanza la cuadratura del círculo. El más grande de todos los misterios, amigo mío, es la cuadratura del cuaternario, más la Trinidad representada por el círculo, dice, y ese es el más grande de los misterios. E inscribe dentro de este último la palabra nombre inefable, pues de lo contrario la dualidad no podría seguir siéndolo. Necesita necesariamente la tercera parte y tendría que ser reabsorbida por el uno. Si todo se queda en el 2, lo que dice aquí es que se reabsorbe hacia el uno, se regresa, se vuelve. El abismo es el espacio masculino y femenino a la vez. La Sloka dice, Purusha, como Brahman, alienta en la eternidad. Cuando él inspira, Prakriti, como sustancia manifestada, desaparece en su seno. Cuando él expira, ella reaparece como Maya. Voy a repetir. La Sloka, específicamente hablando de esto, de lo que el maestro ya explicó, dice, Purusha, como Brahma, alienta en la eternidad. Cuando él inspira, Prakriti como sustancia manifestada desaparece en su seno. Y cuando él expira, Prakriti reaparece como Maya. La realidad una es Mula Prakriti, la sustancia indiferenciada, la raíz sin raíz. Pero hemos de detenernos, de lo contrario, a su propia intuición le quedará muy poco por decir. Bien, puede ser que el geómetra de la Royal Society no sepa que el aparente absurdo de intentar la cuadratura del círculo encierra un misterio inefable. Y por eso es que se ha resuelto en la filosofía occidental de la forma como les había comentado. Era simple y sencillamente medir la extensión y medir la extensión del círculo para hacerla entonces similar a lo que es lo que puede tener el cuadrado. Este difícilmente se encontraría entre las piedras fundamentales de las especulaciones del señor Roden Noel sobre el cuerpo espiritual de nuestro Señor, ni entre los debris, escombros, desechos de la obra del señor Farmer. Ya habíamos visto que debris eran escombros, por eso lo puse entre paréntesis, escombros o desechos. Entonces, en su famoso libro A New Basis of the Belief of Immortality, que vimos que también tiene muchos errores. Y para muchas de estas mentes metafísicas sería más que inútil divulgar el hecho de que el círculo inmanifestado, el Padre o vida absoluta,
es inexistente fuera del triángulo y del cuadrado perfecto. Repito, y para muchas de estas mentes metafísicas de hace 150 años, sería más que inútil divulgar, es decir, decirles, el hecho de que el círculo inmanifestado, el Padre o vida absoluta, es decir, el punto, es inexistente fuera del triángulo. Solo es existente dentro del triángulo, como Padre de la Trinidad y del cuadrado perfecto. Y que solo se manifiesta en el Hijo, y que cuando se invierte la acción y vuelve a su estado absoluto de unidad, y el cuadrado se expande una vez más en el círculo, el Hijo retorna otra vez al seno del Padre, como ya lo he explicado con la inspiración y en la expiración. Bueno, esto otra vez hay que leerlo con mucho cuidado y hay que tratar de entender lo que el maestro está revelando. Lo está revelando con una prosa clara, pero corta, en donde pueden surgir todavía ciertas dudas, pero bueno, se lo está diciendo a Sinet para que Sinet entonces entienda que aquí hay un misterio bastante complejo. Vamos a interpretar un poco lo que está diciendo el maestro. Lo vamos a hacer con lo que ya había mencionado los maestros relacionado con las notas musicales, que son séptuples, como sabemos. Y en estas notas musicales que son séptuples también hay una serie de cosas pues, muy interesantes. En primer lugar tenemos aquí pues todos los globos, aquí estamos en la Tierra. Luego tenemos las notas musicales, que están, aquí está el do octavado, ya sabemos que se va octavando hacia arriba y hacia abajo, haciendo más agudo y menos agudo. Y luego tenemos la primera tríada, que es do, re, mi, y estas do, re, mi tienen sus semitonos. Entonces tenemos do, do sostenido, re sostenido, mi. Pero de mi a fa hay un espacio, hay una duada. Y como hay una duada, entonces hay una desaceleración. Y luego empieza el cuaternario del resto de las notas, que son fa, sol, la y si. Y entonces en todas estas notas, después del si, otra vez aparece un espacio en donde hay una desaceleración. Hay aceleración y desaceleración, y tiene mucho que ver con lo que estaba más o menos comentando el maestro. Entonces la desaceleración está acá entre mi y do, en el siguiente do que se va octavando, y luego vuelve a ocurrir aquí entre el mi y el fa, y luego aquí está la desaceleración, y luego otra vez vuelve la aceleración normal en el cuaternario y en la tríada, que sean do, re, mi, y luego fa, sol, la, si. Y luego lo asociamos a esto y entendemos pues algo que cuesta trabajo entenderlo, porque no tiene lógica, pero al final de cuentas lo que nos está diciendo el maestro, que se necesita entonces, para que no vuelva sobre sí misma, se necesita, bueno, ya sabemos que hay 9 comas entre tono y tono, y las comas de más arriba representan el sonido más cercano al bemol de la siguiente nota, que sería más o menos la quinta, y la cuarta representa el sostenido de la nota anterior. Digamos, el do sostenido sería muy parecido al re bemol, aunque hay una diferencia de una coma, que solamente un aparato muy sofisticado podría diferenciar para que se note, pero al final de cuentas las notas musicales estamos hermanándolas con lo que el maestro estaba comentando acá de la aceleración y desaceleración. Allí permanece hasta que es llamado por su padre, el gran abismo, para que regrese, para volver a manifestarse como tríada, participando el Hijo simultáneamente de la esencia del Padre y de la Madre, en la tríada, la sustancia. Prakriti en su condición diferenciada, mi madre, Sofía, la sabiduría manifestada, me tomó, dice Jesús, en un tratado gnóstico, y pide a sus discípulos que esperen hasta que Él venga. La verdadera palabra solo puede encontrarse descubriendo el misterio del paso hacia dentro y hacia afuera de la vida eterna, a través de los estados representados en estas tres figuras geométricas. La crítica de un estudiante de ocultismo, cuyo ingenuo se ha agudizado con el aire de las montañas de su casa, y la respuesta de STK, Chari, de Teosofista en junio, otra vez un artículo, sobre una parte de las explicaciones de anillos y círculos de usted, no deben perturbar o distraer en modo alguno su serenidad filosófica. Es decir, aquí lo que está diciendo el maestro es que hubo un artículo que como que inquietó mucho a Sinet, y le está diciendo que toda esa explicación que hizo de anillos y de círculos no deben perturbarlo, distraerlo en modo alguno sobre su serenidad filosófica. Como dice de una manera significativa nuestro Chela de Pondicherry, ni a usted ni a ningún otro hombre del otro lado del umbral se les ha enseñado ni se les enseñará jamás la teoría completa de la evolución. Repito, como se dice de una manera significativa nuestro Chela de Pondicherry, ni a usted, que es un consentido de nosotros,
eso lo estoy interpretando yo, ni a ningún otro hombre del otro lado del umbral, donde usted habita, se les ha enseñado ni se les enseñará jamás la teoría completa de la evolución, ni la conseguirán a menos que la adivinen por sí mismos. Si alguien puede desenmarañarla de estos entremezclados hilos tal como los que le dan, pues bien, y desde luego sería una demostración muy buena de su visión espiritual. Algunos han llegado muy cerca de ella, lo pongo en rojo. Sin embargo, incluso entre los mejores de ellos existen siempre suficiente error de interpretación y de conceptos, matizando y confundiendo la sombra de Manas, proyectándose sobre el campo de Buddhi, para demostrar la ley eterna de que solo el espíritu liberado de toda traba verá las cosas del espíritu sin velo. Solo el espíritu podrá ver al espíritu, podrá verse a sí mismo. Que yo interpreto de la última parte. Hay expertos en esta rama de la investigación, pues los verdaderos reveladores en el mundo han sido pocos, y los pseudo-salvadores del mismo han sido toda una legión. Entonces, los verdaderos reveladores son muy pocos, dice. En cambio, los que se han visto a sí mismos como reveladores o pseudo-salvadores son toda una legión. Y es una suerte de sus semivislumbres de la luz, no se hacen observar a punta de espada, como en el Islam o como en la teología cristiana, entre las llamaradas de las hogueras de las cámaras de tortura. Bueno, aquí el maestro está criticando la forma en que las religiones han llevado este tema, que solamente han visto vislumbres y de ahí han inferido las verdades. Los fragmentos de usted que contienen algunos errores, aunque muy pocos, debido solo a sus dos preceptores de Adiar, uno de los cuales no quiso decírselo a usted todo y el otro no pudo. Repito, los fragmentos en la parte de fragments que hizo Sinet de usted tienen algunos errores, muy pocos, pero sus errores son debidos que a sus dos preceptores, o sea, al maestro Emeyel de Adiar, uno de los cuales no quiso decírselo a usted todo, lo presumimos que es el maestro M, y el otro no pudo, presumimos que es el maestro Kach. El resto no podrán llamarse errores, sino más bien explicaciones incompletas, que es muy diferente. Estas se deben en parte a la misma imperfecta instrucción sobre este último tema. Quiero decir las siempre amenazantes oscuraciones en parte a los pobres medios de expresión de que disponemos y también en parte a la discreción impuesta sobre nosotros por la regla. Pero teniendo en cuenta todas las cosas, esos errores son poco triviales, mientras que, por lo que se refiere a los puestos de relieve por un estudiante, el Marco Aurelio de Simla dice, en su número 7, le agradará a usted saber que cada uno de ellos, por más que parezcan ahora contradictorios, pueden ser, pueden conciliarse fácilmente con los hechos. Cuando está hablando del estudiante del Marco Aurelio de Simla, recordemos que Marco Aurelio, en sus famosas meditaciones, pues hace unas cosas impresionantes. Es un libro de una enorme profundidad. Supongo que a eso se refiere el maestro cuando está hablando del Marco Aurelio y está bautizando con ese nombre a uno de los adeptos de Simla. Bueno, entonces, por más que le parezcan ahora contradictorios, pueden conciliarse fácilmente con los hechos. Si es necesario, podrían reconciliarse. Porque toda teoría que es profunda y que es verdadera, siempre tiene un punto de reconciliación, es decir, es una pieza de rompecabezas que engarza perfectamente. Y por lo tanto, entonces reconcilia un tramo mayor, como lo hacen las moléculas con los átomos. La dificultad estriba en que a usted no se le pueden dar los verdaderos números y diferencias de las rondas. Y ve que usted no abre suficientes puertas a los investigadores. El radiante astro de la Sociedad Teosófica Británica y las inteligencias que rodean a estos tipos, que las encarnan, quiero decir, pueden ayudarle a ver los fallos. De todos modos, inténtelo. Esta parte es muy bonita porque, bueno, le está diciendo que no todo se le puede revelar, pero de lo poco que se le ha revelado, está haciendo un gran esfuerzo para entenderlo. Y tiene que usar la intuición, etcétera. Bueno, todo lo que escuchamos ahí es muy hermoso. Eso va para todos nosotros, aunque haya sido una carta para Sinet. Bueno, quiere decir entonces que esforzándonos se nos puede dar por lo menos un trozo de esta realidad hasta donde está permitido para ellos. Nunca se ha perdido nada por intentar las cosas, dice. Usted, al igual que todos los principiantes, tienden a sacar conclusiones totalmente firmes a partir de insinuaciones. Usted, al igual que todos los principiantes, sobre todo occidentales, tienden a sacar conclusiones totalmente firmes a partir de insinuaciones parcialmente captadas y después a dogmatizar sobre ello como si se hubiera dicho la última palabra. Aquí está retratando el enorme defecto de la cultura occidental. Es ese, exactamente es ese.
Con el tiempo se corregirá de eso. Usted puede comprendernos mal, es más que probable que lo haga así, pues nuestro lenguaje debe ser siempre más o menos el de la parábola. Hay que recordar que la voz parábola viene de paradoja, por lo tanto no puede seguir un curso de raciocinio normal, tiene que seguir necesariamente un curso discernible o intuible, porque la voz parábola, a la hora de ser una paradoja, evidentemente no tiene solución. Para entender lo que es una paradoja, la paradoja más famosa que se conoce es una que está en una pizarra que dice no lea esto. Entonces, para obedecerla hay que desobedecerla. Esa es una paradoja. Entonces, todo el lenguaje parabólico es un lenguaje paradójico. Por lo tanto, tiene uno que salirse de la razón, del razonamiento lineal para entrar en otra forma de resolver la situación. Incluso las parábolas bíblicas tienen la misma función. Y la sugerencia, cuando se está pisando terreno prohibido, nosotros tenemos nuestros modos peculiares de expresión y lo que se encuentra más allá de las barreras verbales es más importante aún que lo que usted pueda leer, por muy bonito que sea lo que usted está leyendo. Pero con todo, inténtelo. Es posible que si el señor Stanton Moses pudiera saber lo que se le quiso significar con lo que él dijo sobre sus inteligencias, se daría cuenta de que todo es estrictamente cierto. Como él es un hombre de desarrollo interno, Stanton Moses, ya muchas veces lo han alabado en ese sentido, puede llegar el día en que su reconciliación con los ocultistas sea completa, porque otra vez va a poder tener entonces una gran síntesis. ¿Quién sabe? Dice el maestro. Mientras tanto, mientras Stanton Moses no hace el trabajo necesario para encontrar una reconciliación con el ocultismo, y con su permiso terminaré este primer volumen, KH. Bueno, enorme carta. Bueno, la cuadratura del círculo que les comentaba. En la cuadratura del círculo, Arquímedes, trabajándola, malentendiéndola de acuerdo con lo que dice el maestro, pero al final de cuentas era tratando de encontrar entonces la extensión máxima que tiene un círculo. Entonces hizo este esquema. Dice en donde A denota el punto de la espiral alrededor del origen. Aquí está, es el punto máximo de lo que va a ser el círculo que está en rojo. El punto de origen 0 al que llega después de la primera vuelta. La tangente a la espiral de este punto corta la perpendicular que sería OA, que es esta, de OAA en B. Según Arquímedes, el segmento BO es igual a la circunferencia del círculo con radio OA, por lo que el área del círculo rojo es igual al área del triángulo azul. Toda el área del triángulo azul viene siendo igual al área del círculo rojo. Eso lo resolvió Arquímedes. Sin embargo, estamos viendo que lo que el maestro nos dice es otra cosa diferente a esto. Lo que está diciendo entonces es que viene del punto de la tríada del cuaternario, y todo eso genera entonces todo un sistema, es lo que estaba tratando de explicar hace un momento. Y este es el modelo del pensador, en donde poco a poco es muy parecido a lo de Taimni. Taimni lo pone así. Y entonces aquí junto a Atma hay millones de buddhis, y estos buddhis cuando bajan a la mente superior inician su desdoblamiento hasta la parte más baja cerca de la Hamkara, en donde ya la división es mucho mayor, y luego tenemos ya en la mente inferior, cerca de la zona de Kama, pues una gran dispersión. Y esta dispersión puede ser mayor entre las personas más dispersas, lo cual significaría una mayor distancia sobre el punto central que es Atma, y menos extendida la diferencia en el promedio. Bueno, vamos a revisar detalles en general antes de pasar a la carta 60. ¿Por qué leer y cuidar el legado de los Mahatmas transmitido a través de sus cartas? Cuando no sabes que no sabes, piensas que sabes, pero no sabes. La postura existencial es, cuando no sabes que no sabes, es decir, tú no sabes, pero tú no sabes que no sabes, piensas que sabes. Y piensas que sabes porque no sabes que no sabes, este es el conocimiento vislumbres, pero no sabes. Así te ostentas como conocedor sin serlo e infectas las conciencias de los que quieren saber y te utilizan como referencia porque te has mostrado como un gran referente o como un gran entendedor de estas verdades. Ellos conocen los límites de lo natural. Oh siglo de engreimiento, dice el maestro Cache, y de la ofuscación mental. Y a nosotros se nos invita a Londres entre esos pobres académicos, los de Londres, los de Oxford, cuyos predecesores persiguieron a Mesmer y difamaron a Saint Germain como impostores. Todo es secreto para ellos hasta ahora en la naturaleza.
Del hombre no conocen más que el esqueleto y la forma. A duras penas son capaces de delimitar los caminos por los cuales pasan los mensajeros invisibles dentro de cada ser humano, que ellos llaman sentidos, en su camino hacia las percepciones del hombre. Su ciencia escolar no es más que un vivero de dudas y suposiciones. Esa ciencia no enseña más que para su propia sofisticación. Contagia con su castración, con su desprecio por la verdad, con su falsa moralidad y su dogmatismo. Y sus representantes quieren vanagloriarse de conocer los límites de lo natural. Bueno, lo mismo que vimos arriba, pero obviamente dicho con toda la agudeza que tiene el maestro Cachi. Además, el concepto puede ser comunicado gradualmente y algunos de los secretos más elevados, si fueran realmente formulados, aún en su bien preparado oído, podrían sonarle a usted como una jerga sin sentido, a pesar de toda la sinceridad de su actual convencimiento de que la confianza absoluta desafía toda mala interpretación. Es lo que dice Sinet, que si tiene una confianza absoluta y una fe inquebrantable, entonces todo eso desafía una mala interpretación porque se supone que está usando la religión. Dice, bueno, aún así, hay cosas difíciles de comprender. Esta es la causa verdadera de nuestra reticencia. He ahí por qué las gentes se quejan tan a menudo y con cierta plausible razón de que no se les comunica ningún conocimiento nuevo, a pesar de que se han estado afanando por él durante 2 o 3 o más años. Que aquellos que en verdad desean aprenderlo y lo abandonan todo y vengan hacia nosotros en lugar de pedirnos o esperar que nosotros vayamos hacia ellos. Bueno, todo esto ya está en las cartas del maestro Cache para entender un poco lo que hace un momento se está diciendo. Bueno, el gran adepto aquí sobre este señor, Julius Kohn, él es ciertamente un enemigo peligroso, un tipo con una gran erudición, pero mal. Entonces ya lo habíamos visto, dice, porque él expresó los verdaderos adeptos, dijo Julius Kahn, dice, como Gautama Buda y Jesucristo no se envolvieron en el misterio, sino que llegaron y hablaron abiertamente, dice nuestro oráculo. Bueno, esto es lo que dijo Julius Kahn, que ya habíamos hablado. Y luego el maestro aquí está diciendo cómo hacer para que se afine mucho la meditación y que nosotros a través de la meditación y el discernimiento puro, el discernimiento superior y la intuición, por lo menos en sus 2 primeros estratos, pueda generar la posibilidad de grandes revelaciones si hacemos que, bueno, ayuno, meditación, pureza de pensamiento, palabra y obra. Silencio durante ciertos periodos de tiempo para dejar que la misma naturaleza hable al que se acerca a ella pidiendo información. Ojo, silencio durante ciertos periodos de tiempo para dejar que la naturaleza hable al que se acerca a ella pidiendo información, pues estamos hablando y hablando y hablando, no puede hablar la naturaleza. El dominio de las pasiones y de los impulsos animales, el absoluto desinterés en la intención, la utilización de ciertos inciensos y fumigaciones con propósitos fisiológicos. Todo eso ha sido divulgado como recurso en Occidente desde los días de Platón y Jámbico, y hablamos un poco de Jámbico, quién era y qué es lo que pensaba. Y desde los tiempos mucho más remotos de nuestros rishis indios. Bueno, y aquí habla de que cuando mayores son los poderes del adepto, pues más se desajusta del mundo fenomenal. Entonces, en la carta 49, si la ponemos con detalle y agregamos algunas cosas en verde, pues ya tenemos ahí pureza de pensamiento, meditación, ayuno, silencio durante periodos para que la naturaleza hable, el dominio de las pasiones, dominio de los impulsos animales, absoluto desinterés en la intención, utilización de ciertos inciensos para purificar los espacios donde estamos, normalmente el servicio, la generosidad, la ayuda, el altruismo, la paciencia. Todo eso ha sido divulgado siempre, no es secreto. Y son los caminos que producen entonces el que pasemos de unas vislumbres en donde vamos a generalizar a una verdadera percepción de estas realidades suficientemente grandes como para que podamos entender hasta donde sea humanamente posible. Bueno, otra vez la recomendación es que se metan al archivo del portal de las cartas de los Mahatmas, que está en internet, así se llama, portal de las cartas de los Mahatmas, de Teosofía Wiki. Hay en Chicago 2 mujeres que se dedican a esto y continuamente están resolviendo dudas incluso de profesores universitarios, según me comentaban. Yo ya comí con ellas y yo y mi esposa estuvimos comiendo con ellas hace tiempo y hablaban de lo mucho que trabajan y de lo mucho que publican y lo mucho que ponen y lo mucho que comunican las cosas de teosofía, hay que utilizarlas. Y estas son algunas de las páginas porque entonces ellos ponen la carta, ponen de todo lo que la carta dice algunos de los temas que vienen ahí, de lo que ahí se dice, para que el que esté estudiando pueda saber en vez de que se ponga a buscar como loco qué quiere decir cada cosa. Y bueno, es una invitación para que lo vean. Otra vez a los maestros, la iluminación debe llegar desde adentro. Todo esto no son más que medios. Hasta entonces ninguna fórmula mágica de encantamiento o la aplicación de ridículas ceremonias, dice, ni conferencias o discusiones metafísicas, ni ninguna penitencia voluntaria le pueden dar a usted la iluminación.
No hay fórmulas mágicas, no hay encantamientos, no hay aplicaciones de ridículas ceremonias o rituales, ni conferencias o discusiones metafísicas, ni ninguna penitencia. Solamente la iluminación llega desde adentro a través de la devoción, de la oración, de la meditación y todo lo que vimos hace un momento, para un fin. Y todo lo que podemos hacer es encaminar el uso de estos medios que han sido empíricamente descubiertos por la experiencia de todas las edades. Bueno, y aquí está el famoso Jámbico, que Jámbico, como saben, es un neoplatónico, pero él se fue más otra vez hacia los teurgas, para tratar entonces de contactar, de conectar a los estudios avanzados con los dioses. Bueno, que esa fue una enorme diferencia con algunos otros de los, con Porfirio y otros. La purificación personal no es asunto ni de un momento ni de algunos meses, sino de años, hasta puede perseguirse durante toda una serie de existencias. Ok, ya estoy haciendo eso para poderme entonces inspirar y poder entender todas estas verdades enormes. Pero para eso todo lo que vimos hace un momento era purificación. Pero eso, le dice el maestro, no va a durar un momento, ni unos meses, sino años, y puede ser que se persiga durante vidas. Cuanto más tarde se decide un hombre vivir la vida superior, independientemente de cuánto tenga que bregar o bogar para hacerlo, más prolongado será su noviciado, puesto que está obligado a anular los efectos de numerosos años consagrados a objetos diametralmente opuestos a los verdaderos fines del desarrollo. Cuando más enérgicos hacen sus esfuerzos, más brillantes resultados tendrá y más se acercará al portal. Y luego aquí dice Bhagwani Shankar, que es este que está aquí abajo, me ha visto en mi propio cuerpo físico, él puede enseñar a otros el camino. En las filas de la Sociedad Teosófica, él ha trabajado con abnegación por sus semejantes, pero está recompensado, aunque no se da cuenta de eso. Bueno, aquí están las secuencias que hay de los números cronológicos de las cartas y la forma como las enumeró Barker cuando estuvo haciendo la compilación. Este dato también es importante, lo pueden ustedes bajar precisamente de lo que les había comentado los portales de las cartas. Bueno, se cree que las 100 personas fueron en algún momento chelas o alumnos de los distintos Mahatmas. Y aquí está una lista enorme y de estas están pues, están en rojo los que conocemos, que es Leadbeater, Olcott, Sinet, Subarro, George, Hume, obviamente Blavatsky y Anivesa. Y luego pues, hay un montón de ahí que probablemente alguno de ustedes pueda conocer también, y 3 o 4 más, y otros pues que no conocemos. Y estos que no conocemos, pero en realidad estamos hablando de un grupo nutrido de chelas, bueno, por lo menos de aspirantes a chelas. Estas son las firmas del maestro Cache y el maestro Kotomi y el maestro Moria. Luego las categorías de los Mahatmas y los adeptos. Y entonces tenemos al maestro Hilarión, a Jesús, a Kotome, al Mahachohan, Mahatma, el veneciano, The Venetian, el maestro Serapis, Paracelso, etc. Y otra vez en las ramas o de manera particular ustedes métanse en estas biografías y luego traten de vincular estas biografías con las cartas y en general con las cosas que hicieron estos personajes desde el punto de vista ocultista. Páginas de las cartas recibidas por los maestros. Bueno, las abreviaciones, que luego también hacen mucha falta. Alan Octavia Hume es HX, EL Selipas Levi, AITS, Anglo-Indian Theosophical Society, AI Branch, Anglo-Indian Branch, y luego el LLTS London Lodge, bueno, TS con Theosophical Society, Mr. K, Anna Burgos Kingsford, Uncle Sam, Samuel Ward, que así se puso, M, el maestro M, APS, Sinet, KH Kotomi, L, Old Lady, Madame Blavatsky, la famosa la vieja dama, y Madame Blavatsky, bueno, Madame Blavatsky también. Aquí están las ramas, lo que tiene que hacer una rama, que me lo habían pedido que lo repitiera, aquí están, se lo dejo un momento para que le tomen foto al que me lo pidió, para que lo vean, de acuerdo a lo que dice Hinrakadas. Dice cosas interesantes, ¿eh? Si a alguno no le gusta, si a alguno no vive la fraternidad, que ni se meta. Si alguno hace objeciones sobre por qué no le gusta lo que estudia otro, que tampoco esté, que mejor se vaya. Bueno, es una hoja, pero es una hoja muy importante, porque es una especie de deontología de lo que debe ser un teósofo. Entonces ahí se los dejo para que lo lean y obviamente para que lean la obra completa de Ginebra Cabas. Y luego la referencia al ocultismo de Blavatsky, que ya le hemos visto varias veces porque dice lo que es la magia, todo. Entonces, esto probablemente lo podemos hasta leer también, pero también sirve mucho para que las expectativas del que entra a la ciudad teosófica pues, se ajusten. Y entonces lo primero es que el ocultismo no es magia. Si usted está buscando magia, esto no es aquí, la ciudad teosófica no es. Y lo tiene en ocultismo práctico. Resulta relativamente más fácil aprender las artimañas del hechizo y los procedimientos para valerse de las sutiles, pero todavía materiales fuerzas de la naturaleza física,
porque muy lejos luego se despiertan las potencias del alma animal del hombre y prontamente se desarrollan las energías actualizadas por su amor, su odio y sus pasiones. Pero esto es magia negra o hechicería. Únicamente el motivo depende de que el ejercicio de una facultad sea maligna o negra o bien magia blanca y provechosa. Cuando el actuante queda la más leve gota de egoísmo, no es posible utilizar las energías espirituales porque la intención no es totalmente sincera. La energía espiritual se transmutará en psíquica, si es que hace eso, que abre, que obre en el plano astral con funestos resultados probablemente. Las potencias y energías de la naturaleza animal, lo mismo pueden utilizarlas el egoísta y vengativo que el abnegado e indulgente. Bueno, lo mismo, léanla por favor, lean esto que es muy interesante. Y ahora pasamos por fin a la carta 60. Un corte momentáneo para salir de esta carta tan larga, tan compleja y llena de tanta información que fue la 59 y poder entrar entonces ahora a la carta 60. Mi buen amigo dice, Shakespeare dijo en verdad que nuestras dudas son traidoras. Así dijo Shakespeare. Shakespeare dijo en algún momento, todo el que tiene dudas se traiciona a sí mismo. O sea, nuestras dudas son traidoras. ¿Por qué tendría usted que dudar o por qué tendría que crear en su mente monstruos que crecen sin cesar y que van en contra de lo que se le dice? Un poco más de conocimiento de las leyes ocultas hubiera tranquilizado su mente desde hace tiempo y hubiera evitado muchas lágrimas a su gentil señora, que por lo visto lo comentaba con ella el problema, y ven ustedes que se llevaba muy bien el maestro y admiraba mucho a la esposa de Cine, así como tormentos a usted mismo. Bueno, vamos a analizar un poco, ahorita nos regresamos a esta redacción, pero vamos a analizar un poco lo que está diciendo aquí de Shakespeare. Bueno, estas son las posturas existenciales respecto a si se hace o no se hace algo. Esto es una simplificación, es nada más para entender lo que está diciendo el maestro. Entonces, él está diciendo lo que ya había comentado Shakespeare, que son traidores interiores o contraflujos. Por eso dice, mi buen amigo Shakespeare dijo, en verdad, nuestras dudas son traidoras. Ustedes de repente tienen una postura existencial. Hacerlo. Voy a hacer servicio a un lugar en donde la gente necesita saber acerca de teosofía. ¿Qué es lo que pienso? Más dos. O sea, que estoy totalmente dispuesto a ayudar. Lo que me digo a mí mismo, pues que hay que ir con precaución porque es una escuela que está muy lejos. Lo que siento es un poco de miedo, estoy en neutro. Lo que quiero es que me aplaudan, ya estoy en -1. Lo que anhelo es que termine lo más rápido posible. Lo que espero es que me den un diploma o que me paguen. Lo que debo es hacerlo en +2. Lo que necesito, aquí depende mucho del estatus vibracional que tenga la persona, es hacerlo. Y entonces tenemos aquí todo esto medio mal. Y los contraflujos, lo que temo, lo que dudo y lo que cuestiono. Cuando hacemos una suma de los +2, +1, 0, -1 y -2, el residuo que queda se compara con lo que debería tener, con la potencia que debe tener una persona cuando enfrenta un reto determinado. Y lo que vemos es cómo nos vamos desinflando y nos vamos desinflando porque nuestras propias dudas producen estados existenciales que le quitan fuerza a nuestro propio convencimiento del derecho que tenemos y de la fuerza que queremos para actuar. Esto es entonces uno de los grandes modelos que existen para poder entender por qué lo que dijo Shakespeare es bastante real. Una de las cosas que se hacen con las personas que tienen como grandes perspectivas de desarrollo y de conducta, pero no están suficientemente convencidos para hacer las cosas que deben hacerse, es controlar los contraflujos, detectarlos y controlarlos para que se vaya depurando poco a poco esto. Y así vemos que de, la parte devocional tiene que ver mucho con esto. Estamos arriba del 90 y la parte del convencimiento casi total de los grandes héroes que tienen claro cuál es su misión y lo que tienen que hacer, pues todos andan arriba del 85 y del 90. Y los tenemos también dentro de la teosofía. Por eso se hablaba entonces de Olcott, que no cuestionaba nada, que todo obedecía, que hacía las cosas, el tipo estaba perfectamente alineado a pesar de venir de donde venía y de que aparentemente había traicionado esas convicciones previas, cuando en realidad lo que nunca fue tan fiel a sí mismo como cuando estaba defendiendo lo que estaba defendiendo para entrar en el terreno de la teosofía. Bueno, esto es en relación a lo que el maestro estaba comentando y ahora nos regresamos a la carta. Es muy corta, es esta nada más. Dice, sepa pues que incluso a los chelas del mismo gurú se les separa a menudo y se les mantiene aparte durante meses. Repito, sepa, le dice a Sinet, que incluso los chelas del mismo gurú se les separa a menudo y se les mantiene aparte durante meses. No todo el tiempo están con su maestro, mientras sigue el proceso de desarrollo, simplemente debido a
los dos magnetismos contrarios que al atraerse uno al otro obstaculizan el desarrollo mutuo e individualizado en cierto sentido. No es con ánimo de ofender, esto ni siquiera es posible. Esta ignorancia ha causado últimamente en todos los sentidos. ¿Cuándo confiará usted implícitamente en mi corazón, sino en mi sabiduría, por la que no pido reconocimiento de su parte? Es en extremo doloroso verle a usted vagando de un lado a otro en un oscuro laberinto, creado por sus propias dudas de las que ya se habló shakespearianamente hablando, y del que usted va cerrando además cada salida con sus propias manos. Las ha dejado crecer tanto que poco a poco entonces han equilibrado el impulso que originalmente tenía para avanzar. Confío en que ahora estará usted satisfecho con mi retrato hecho por Herr Schmischen, que estaba descontento con el que tenía. No obstante, a su manera todos son parecidos. Solo que mientras los otros son obra de los chelas, el último fue pintado con la mano de M sobre la cabeza del artista y a menudo sobre su, le ruego que se quede para la reunión del miércoles si usted siente que no va a dejar el círculo interno. De lo contrario, váyase recordando que mi amistad, se lo advierto a usted, solo si puede, evite herir los sentimientos de aquellos que pecan por un exceso de devoción y no por falta de ello. Cuide a todos los que pecan por un exceso de devoción, porque pueden cometer errores, pero lo importante no es el error, sino el exceso de devoción. Y critique más bien a los que tienen falta de ella, otra vez hablando del tema de los contraflujos. Y luego viene la carta 61, pero yo creo que le vamos a dejar hasta acá. Terminamos una carta compleja y vimos la 60, que es muy cortita, y les pude explicar el tema de los contraflujos. Y la próxima sesión empezamos ya con calma lo que sería la carta 61. Voy a dejar de compartir entonces porque tienen ustedes algunos comentarios, cosas que agregar, cosas que aclarar, cosas que añadir o que corregir de lo que yo voy normalmente tratando de interpretar mientras doy las cartas. Bueno, aquí me tomé la libertad de interpretar algunas cosas del maestro que son complejas, creo yo, y que se prestan a que realmente las analicemos con mucho cuidado, pero que son súper importantes y súper interesantes. Ya luego haremos a lo mejor un análisis pequeño de 3 o 4 fragmentos de esta carta que la verdad son muy interesantes la forma como los presenta el maestro a la mente de Sinet, tratando de, tratando de adaptarse a lo que era la mente de Sinet en su momento. ¿Cómo podemos interpretar lo que tú estabas mencionando de las oscilaciones naturales y no naturales? Lo que pienso es antinatural y el miedo es natural, como contraflujo. ¿Cómo puedo interpretar el miedo y lo que pienso? Uno que no sea natural y el otro sí es parte de la Es naturaleza. bastante complejo. Primero, no todos tenemos un perfil idéntico. Algunos vibramos más en la emoción, otros en la expectativa, otros en la devoción, otros en el intelecto, y esa es la parte más fuerte. Entonces, cuando tú tienes un contraflujo de intelecto, siendo tu parte más fuerte el intelecto, eso puede barrer a 3 o 4 cosas devocionales y viceversa. Entonces es complejo, no es tan sencillo. Todo es como muy individualizado. O sea, no hay dos personas iguales, como Sinet y Hume no eran para nada iguales. ¿Y cómo tentaron los oscuros a Sinet? Pues lo tentaron a través de los defectos que tenía en este formato que yo expliqué como de manera muy escueta. Yo hice un libro de esto, se llama ¿Qué hacer para mejorar? Desde McGraw-Hill. Se escribe, es muy antiguo el libro, es de 1990 y pico. El libro se llamaba ¿Qué hacer para mejorar? Y luego le pusieron los editores ¿Qué hacer para mejorar su vida? Pero tiene varios letreros de qué pienso, qué digo, qué hago, etcétera. Y en el libro se trabaja mucho esto con todos los factores. Y es un libro muy viejo, ya está descatalogado, pero ahí trabajo un poco, obviamente usando a los filósofos del momento, que en el momento hablaban de esto, y sin hablar todavía de contraflujos. Era un libro en el que todavía no trabajaba yo con contraflujos. Pero luego lo trabajé eso en otro que se llama Modelos de Motivación. Ahí ya trabajé los contraflujos, también es de McGraw-Hill. Es otro libro que hice hace muchos años. Y luego ya lo fui usando en la psicoterapia que doy y, y lo he seguido usando porque realmente es muy eficaz hacerlo. Pero yo estoy tratando de ubicarme en el contexto de Sinet y cómo el maestro lo conoce cuando le va diciendo lo que le va diciendo, que va a su intelecto o a su orgullo personal o a lo que fuera o a la parte devocional que tiene por la esposa, que se ve que tiene una super esposa y un montón de cosas por el estilo. Es muy interesante. Y luego cuando habla de Hume, hace otro tipo de referencias. Y sí me explico, el maestro se adapta, bueno, obvio, si el maestro es el maestro, y tiene la posibilidad de leer
cuál es el estatus que tiene cada persona, que tampoco creo que use este esquema, pero utilizará un esquema mucho más directo para poder saber cuál es la combinación de cosas que tiene. Y es muy chistoso. Alguna vez con uno de los maestros que tuve en uno de los monasterios, era un norteamericano ya mayor, y le insistía a uno de los alumnos de los que estábamos ahí. Y entonces sus hijos no se parecen en nada, dice, no, dice, ya, pero algo se tienen que parecer, dice, bueno, lo único que tienen igual es que todos tienen el mismo tatuaje en el brazo derecho, pero en lo demás todos son totalmente diferentes, para explicar que realmente las almas pues, son muy diferentes, independientemente del parecido físico que puedan tener las personas que pertenecen a la misma familia. Pero gracias, Carlos. Por ejemplo, ahí en la carta se habla de un estudiante, puntos suspensivos, el Marco Aurelio de Sinla. Ujú. Y ahí se está refiriendo a Hume, porque él se consideraba, como vivían en Sinla, o al menos iban mucho a Sinla, que era la parte donde iban cuando Pasar estaba el verano. a pasar el verano, sí. Entonces él se consideraba a sí mismo lo mejor. Entonces por eso el hermano, Tenía con una mucha residencia sutileza, monumental, una residencia como de 1.000.000 de libras, una cosa tremenda en tenía. esa época Mm. era como casi un palacio. Entonces él se consideraba de lo mejor y por eso le ponen el Marco Aurelio de Sinla. Otra cosa es que yo creo que en el sentido esotérico de las cosas, lo que vale la pena más que todo es la invocación, no la oración. Okey. Generalmente las oraciones van hacia otro nivel y la invocación va mucho más arriba, en el sentido de lo espiritual, la parte más espiritual del universo, digámoslo así, por decir algo, ¿no? Para que se entienda un poco. Y en realidad, aunque a Hume lo pusieron en la lista que pusieron Hume no fue chela, no alcanzó. Él solo fue lo mismo que Sinet, fueron solo chelas laicos, o sea, de afuera. Le dieron ese título como los maestros, como con benevolencia, digámoslo así, por amor, ¿no? Pero el verdadero chela es otra cosa. Es lo mismo que los discípulos del Maestro Jesús, es otra cosa. El chela es de adentro, está ya adscrito al ashram de su maestro, está unido a su maestro por hilos invisibles y por eso las personalidades van cambiando del chela porque recibe la energía interna de su maestro y como dicen allí, lo separan. ¿Por qué? Porque cada maestro o chohan tiene un rayo específico. Entonces ese rayo da ciertas energías al chela y el chela se adhiere. Por eso dice que el, el maestro se convierte en el padre del chela, o sea, se convierte en hijo de él y tiene que tener una purificación muy especial para ir subiendo en grados de chela, porque los chelas también tienen diferentes grados. Por eso, por ejemplo, Dual Cool y Mahan Blavatsky eran los únicos, y este otro que no quiso trabajar mucho con Blavatsky, bueno, se me fue el nombre, perdón. Ellos eran los que podían precipitar las cartas, los otros chelas no. Entonces, eso es también muy importante que se tenga cuenta. Por eso, Sí. no toda persona puede llegar a ser chela. Que se lo imagine la persona, ya otra cosa, o que quiera hacerlo. Todo sirve para que nos pongamos en frecuencia con lo que todos vamos aprendiendo. Yo no había, asociado a Hume con Marco Aurelio, porque yo admiro mucho a Marco Aurelio, y a Hume. Bueno, pero era que Marco Aurelio intentó entrar a las filas de la gran jerarquía, pero le fue prohibida la entrada. Pero era un hombre bastante adelantado internamente. Sí, Y muy sabio. entonces, como el otro se cree un César, se cree el Hume,
se Pues sí. creía lo mejor. Y por eso interpelaba y decía que se equivocaban los maestros y toda la cosa. Porque él trataba a los maestros como el vecino de su casa, ¿no? Sí. Sí. Y yo creo que los maestros tenemos que verlos con cierta devoción y cierto respeto, yo pienso. Sí. Están muy por arriba de no, pues es que imagínese, para decirlo en palabras vulgares, no le llega a uno ni al dedo meñique del pie. O sea, ellos están muy por arriba de nosotros en todo sentido. Nosotros estamos tratando con todas estas cartas, pienso yo, de analizar, llegar, las meditaciones y todo lo que se puede hacer. Y la mejora del carácter es importante, porque como dijo el maestro en una de las cartas, yo creo que ya lo vimos, que no basta ser bueno, sino que hay que ser puro. Entonces nosotros tenemos que buscar la purificación primero en nosotros mismos, dentro de nosotros, y después convertirnos en personas buenas. Pero primero es purificarnos, mejorar el carácter. Y eso a veces no es muy fácil, y menos en el medio en que uno se mueve. Gracias, hermano. El carácter es un tema súper complejo de explicar también. La mejor explicación de carácter es la de Eric Fromm, desde mi punto de vista. Y su definición es compleja, porque dice, es la forma más o menos permanente en que la energía psíquica y física se combinan en el proceso de la vida mediante dos procesos, asimilación y socialización. Y luego pone las diferentes formas en las que cada quien puede ir desarrollando su carácter. En el caso de la socialización pone el explotador, el activo, el pasivo, el, el, el productivo, y no me acuerdo qué otro, pero hace una definición muy bonita. Y al final luego la explica bastante bien. Tiene cosas muy, muy adelantadas. Eric Fromm es realmente un tipo muy, muy competente. En México tuvimos la fortuna de encontrar un lugar que le encantó y se trajo su biblioteca y vivió en México casi 20 años antes de regresar a morir a Hamburgo. Entonces formó a muchos psiquiatras aquí. Él era médico psiquiatra también. Y entonces sus libros acá se publicaron en el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, hubo una enorme cercanía de este personaje. Y luego escribió libros pues, muy mexicanos. Anatomía de la Destructividad Humana la escribió aquí, que también es un libro muy fuerte. Y el otro es el Socio-Psicoanálisis del Campesino Mexicano. Fue un pueblo a hacer ese libro con otro autor. Y bueno, ese es, para mí tiene la mejor definición de carácter. Luego es el temperamento, que ya no se usa, luego están las tipologías, que tampoco se usan, y luego la personalidad, que es otra cosa. Pero el carácter es lo que muestras, lo que trabajas. Y los budistas también lo dicen, el hábito, acuérdate que el hábito, la repetición forma el hábito bueno. El hábito bueno, y al final se forma el carácter. Ya cuando se forma el carácter, ya está como tatuado a tu estructura, ya haces meditación de manera normal, haces devoción de manera normal, ya esas cosas las vas como introyectando a la estructura. Entonces el carácter tiene lo suyo. Estoy de acuerdo contigo, Ángela, qué bueno que lo mencionas. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes ya con la carta 61 y seguimos continuando lento, pero ahí vamos.